Estamos hablando ahora acerca de la indisolubilidad del patrimonio. Mira, nosotros tenemos una experiencia muy importante porque vamos a Norteamérica, que es la meca de la confusión. Y no queremos tener relación con ninguna iglesia que no tenga la absoluta seguridad de la indisolubilidad del matrimonio. Entonces, cuando hablamos con ellos, les hacemos una propuesta, que yo te la voy a dar a vos acá, para que esto no signifique la exégesis del tema, pero sí significa la aproximación al tema. Entonces le decimos a los americanos, miren, el asunto del matrimonio está concebido en varios puntos importantes. Primeramente, debemos considerar que es una cuestión de vida eterna o muerte eterna, porque ningún adúltero ni fornicario entrará al reino de los cielos. Primer cosa que queremos que ellos admitan y que pueden admitir fácilmente, porque así es. Así que esa consideración la consideramos cardinal, la ponemos primero. En segundo lugar, le decimos que es una cuestión creacional y no espiritual, porque en ninguna parte de la Biblia jamás Dios dio una indicación de cómo casarse. Simplemente siempre dice lacónicamente: el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Todo lo que el hombre considere casamiento, Dios lo acepta casamiento. Tercero, lo que Dios unió no lo separa el hombre en cuanto a ateo o cristiano. Pero ¿cómo uno dice? Pero si no es creyente, ¿cómo va a decir lo que Dios unió? Sí, porque el hombre no es que Dios, no dice el Señor ahí, el de los creyentes, dice de cualquiera que se case. Porque no podemos sustraernos del hecho de que el hombre lo hizo Dios, y la mujer la hizo Dios, y el casamiento lo hizo Dios. Por lo tanto, si un hombre toma una mujer, la toma, queriendo o no queriendo, de parte de Dios. ¿Quién se la dio? Dios. ¿Y Dios quién pone el sello? Dios. Entonces tenemos que tomar la frase: lo que Dios unió no lo separa el hombre, como genérica del casamiento, sea ateo o sea creyente. Ahí están un poco así para recibir eso, no les cae tan fácil absorberlo, pero las primeras dos las absorbieron. La tercera es que no podemos puentear a los apóstoles para buscar por nuestra cuenta en la Biblia, en los evangelios, alguna cosa que los apóstoles no dijeron, como si hubiera que agregar algo. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los que, encomendados por Dios, nos dieron el fundamento de la verdad. La verdad de la palabra de Dios para hoy, para el hombre, está fundamentada sobre los profetas que anunciaron antes y los apóstoles, que son los que fueron enviados de Jesús para dar la palabra. Si ningún apóstol dice algo con respecto a la posibilidad de un recasamiento, nosotros no tenemos ninguna autoridad para ir a bucear en las Escrituras a ver si es que hay alguna cosa que se olvidaron de decir. Porque en una cuestión de vida eterna o muerte eterna tendríamos que tener una palabra bien concreta del Señor antes de ponernos a opinar. Y si no la tenemos, y la queremos procurar nosotros estudiando los evangelios, y empezamos a acuñar algo que los apóstoles no dijeron, estamos muy mal. Y la última consideración que hacemos con ellos es que es una cuestión a la cual tenemos que venir con mente abierta y no con preconceptos muy fuertes, porque entonces nos vamos a quedar con una mentira antes que una verdad. Y después les invitamos a estudiar el tema. Ahí estudiamos Mateo, estudiamos Mateo 5, Mateo 19, estudiamos en relación, por supuesto, con la ley de Moisés. No se puede estudiar Mateo 19, Mateo 5 sin la ley de Moisés. Tenemos que irnos a Deuteronomio capítulo 22 y capítulo 20, donde juntando los dos capítulos uno se da cuenta de lo que era la ley de Moisés, que un hombre que se casaba con una mujer, y la mujer no era virgen, era adúltera, mejor dicho, era fornicaria, no era virgen, tenía el derecho que Moisés le dio por la dureza de su corazón de repudiar a esa mujer. Así que era la anulación de un matrimonio en el momento de concebirse, no que 20 años después, no, eso era al descubrir el hecho de que la mujer no era virgen. Por la dureza del corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Así que ese repudio de Moisés es un repudio de Moisés, que Dios respeta por causa de Moisés. Pero antes de Moisés no fue, y después de Moisés tampoco es. No es la voluntad de Dios. Y la otra consideración porque el pasaje único que hay, porque Marcos no dice nada, Marcos es muy lacónico, Marcos es terrible, porque Marcos da una pequeña frase sobre la discusión de Jesús con los fariseos, y luego entonces vienen los discípulos preguntándole, ¿y cómo es la condición del hombre con su mujer? Y el Señor dice, yo les dije que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y la mujer que repudia a su marido y se casa con otro, adultera. Así que Marcos es absolutamente claro. Pero también lo es Mateo. Por ejemplo, vamos a arrimarnos a Mateo ahora por arriba, sin entrar en una discusión teológica profunda, no necesitamos. Primera consideración. El pasaje no termina en el versículo 10 o 9. El pasaje sigue. ¿Cómo sigue? Los que escucharon a Jesús. Interesante. Ahí el testimonio de los que escucharon a Jesús. Yo quiero saber si ellos vieron puerta abierta o cerrada. Por supuesto, esto no es una consideración total, sino un aspecto. Un aspecto que tomamos en cuenta al ir arrimándonos a la verdad que está establecida en el capítulo 19 de Mateo. Entonces, en este aspecto vemos que las personas testigos de lo que Cristo dijo, presentes con Jesús en el momento de decirlo, no encontraron puerta abierta. Porque ellos no dijeron menos mal, sino que dijeron, Señor, si es así la condición del hombre con su mujer, mejor no casarse. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Y el Señor, cuando da la respuesta, introduce un elemento terrible, el eunuco. Hay quienes tienen que hacerse eunucos por el reino de los cielos. Según los santos evangélicos de Norteamérica, nadie tiene que hacerse eunuco. Es un estúpido el que se hace eunuco. Pero Cristo dice que hay que hacerse eunuco. Quiere decir que hay algún momento en que yo tengo esposa y no me puedo casar. Y no la puedo tener. Y no puedo tener otra. ¿Sí o no? Bueno, hay dos cosas ahí. Primeramente, el hecho de que la gente que escuchó a Jesús dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, mejor no casarse, quiere decir que no encontraban puerta abierta sino cerrada. ¿Por qué? Muy sencillamente porque los judíos que fueron ahí a preguntar a Jesús hacía mucho tiempo que se habían casado. Y el Señor le dijo, ustedes no pueden largar ninguna de sus mujeres, porque esta es una cuestión de Moisés cuando ustedes se casan. Eso lo entiendo metiéndome en el razonamiento de lo que dice Cristo y de lo que es la mente del fariseo, lo que buscaba el fariseo. Ninguno podía largar a su mujer, por eso clavaron diciendo, esto es mejor no casarse. Pero luego la segunda cosa es la inclusión de la palabra eunuco. Estudien esa palabra y van a ver cómo tenemos que tener cuidado, porque hay una indisolubilidad del matrimonio. Tercer condición. Cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que Jesús terminó de hablar cuando dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahí terminó. Después, incitado por la insistencia de ellos, Jesús agregó lo de la ley de Moisés. Pero también agregó una frase, por la dureza de vuestro corazón. Quiere decir que no era la voluntad de Dios. Así que estos aspectos son interesantes de tenerlos en cuenta. Te lo anoto aquí para que los tengas. Ahora, yo digo, es un terreno así tal cual como lo presentamos. Te digo que después de esta presentación, muchos no quieren estudiar más la cosa. Se conforman con esta presentación, de los 5 puntos que dije al principio. Siendo una cuestión de vida eterna o muerte eterna, hacemos a un lado y decimos, momentito, cuidado. Romanos 7 dice bien claro, por medio de Pablo, dice que la mujer está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Por tanto, si en vida del marido la mujer se casara con otro hombre, adultera. Pero dice que si muere, tiene derecho de casarse con otra persona. Entonces, la ley del casamiento es hasta la muerte. No hay otra circunstancia que pueda romper el pacto. Eso mismo está dicho en el capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 36 o 33 o 32 por ahí. Dice, la mujer está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si muere, ella queda libre de la ley del marido. 1 Corintios 7, 33, 36.
La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. El mismo capítulo donde dicen que Pablo da una excepción, pero la excepción la tomaron por los pelos, porque todo el capítulo argumenta la imposibilidad de separarse. En el caso anterior que menciona, la mujer se separa de su marido, pero quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Está diciendo bien claro que no hay posibilidad de un divorcio. Y que la ley impone la muerte como único recurso de separación. Ahora vos tenés también un escrito de Jorge Mitián sobre esto, que él tuvo que hacer a los pastores de la ciudad. Si lo tenés, eso también es otro elemento muy interesante. Así que hay material. Pero yo te ruego que entiendas este planteo, porque tomamos todas las puntas y presentamos el elemento tal como está en la Escritura y mostramos la solemnidad de equivocarnos, porque en un punto donde yo puedo equivocarme, tengo una posibilidad, pero no está muy clara, es una cuestión de vida eterna o muerte eterna, mejor que retroceda y que me cuide mucho de correr los riesgos de ser un eunuco antes que ser un adúltero o una adúltera.